Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Long Time, un film diagonal a la dinastía Uni, un relato original, sexta parte. La situación había dado un giro total. Un brujo era una cosa, la gente hasta le gustaba porque había todo un hermoso espectáculo de por medio, pero un dragón era una catástrofe de proporciones apocalípticas, y en los días que le tomó a Koro prepararse quedó claro que esa bestia no pensaba ir a ningún lado. Había encontrado un buen lugar en una caverna en las montañas, pero bajaba cada día sin falta a zamparse algunas ovejas y, si los pescaba, a uno o dos campesinos incautos. Su aliento ardiente calcinaba las cosechas. Sería el fin si no se hacía algo. Algunos caballeros habían recogido el reto, pero todos habían terminado devorados. Diantres, hubo un conde vecino que hasta intentó liquidarlo a punta de rocas catapultadas, y ahora su castillo era otro montón de rocas humeantes. Koro se tomó un tiempo exasperante para alistarse, protegiendo el perímetro de las obras y los alrededores de Gimli con algunos encantamientos, y preparando lo que necesitaría para la confrontación. Una armadura especial, una buena espada, un escudo, y una especie de enorme esfera de metal hueco que nadie sabía para qué era, ni le preguntaron. «Esos caballeros perdieron porque no tenían magia, ¿cierto?», le preguntó Galar con preocupación. Hubiera sido igual, los dragones son indiferentes a la mayoría de las magias. «Pero tú tienes un plan, ¿verdad? Lo espantaste con tu magia». «Lo espanté con mi aura, es energía exótica, no magia. Y sobre tener un plan, palmeó la bola de metal. Algo así tengo». «¿No puedo ir contigo?». «Prefiero que no». Se arrodilló y posó las manos en sus hombros. «Te necesito aquí para cuidar de tu madre y tu hermana, ¿comprendes?». «¿Pero a ti quién va a cuidarte?». «No temas por mí, regresaré y el próximo será tuyo». «El dragón oscuro», asintió con pesar. «Está bien, papá, yo cuidaré a nuestra familia». Koro le dio un fuerte abrazo. Se despidió de Ayane y Tilly con un beso para cada una. Terminó de calzarse su armadura, se subió a su carromato y dijo adiós antes de partir a encontrarse con su destino. Ya estaba en el camino cuando escuchó un trote rápido a sus espaldas. ¿Alguien quería alcanzarle? Refrenó sus caballos y miró hacia atrás. No podía creerlo. Era el padrecito. El padre había acabado bastante golpeado en el primer ataque del dragón y no había tenido reposo los últimos días por tantos entierros, pero allí venía, firme como si midiera 1 metro más, con su Biblia bajo el brazo, un vendaje en la cabeza y un arco pequeño que a saber a qué niño se lo había requisado. «Padre Peter, ¿de qué va esto?». «Oye, todo caballero necesita un escudero y si cuelga las botas, alguien tendrá que darte la extrema opción». «No creí que quisiera acercarse a mí nuevamente, ahora que es claro que no soy humano». «Dijiste que Dios intervendría si intentábamos matarte, pero un dragón sí puede, explícame eso». «Es que Dios es un dragón». Peter se quedó boquiabierto. «Bueno, así lo llamó mi padre siempre. Es un hábito, no digo que sea realmente un reptil lanzafuego. No he tenido el gusto de verlo personalmente. Y aprovecho para decirle que no era ese tipo de obstáculos el que creí que pondría a mi condena». «De todos modos te salvó. ¿Por qué vas a enfrentarlo ahora?». «Porque es una amenaza para todos, incluyendo a mi familia». «Y es por comentarios así que decide acompañarte. Te dirá demonio y lo que quieras, pero tienes un espíritu loable». «Yo no pondría tanta fe en mí si fuera usted. Pero ya que estamos aclarando dudas», le miró. «Dígame, a la luz de los recientes acontecimientos, ¿sigue siendo igual de fiel a Dios?». Peter se rió. «¿No me has visto bien? Soy un enano. Si no hubiera tomado los hábitos, ahora estaría en una feria de fenómenos». «¿Lo hizo por supervivencia?». «Al inicio, pero no se puede usar una sotana sin aceptar en algún momento que Dios puede ser muy cruel, pero también puede ser muy noble y amoroso. Depende más del comportamiento de cada uno». «No lo sé. Me parece que no hice nada que justificara todo lo que me hizo, al menos antes de saber que era cosa suya». «Pues, ¿qué tanto te hizo?». «Es una historia muy larga y no tengo deseos de confesarme». «Bien, esperaré a que quieras contarme». Al final ni le pidió permiso ni Koro se lo dio, pero siguieron andando juntos hacia las montañas, y hasta compartieron algo de comida sin detenerse. Fue una cabalgata sin pausa hasta que cayó la tarde. Al ritmo que llevaban llegarían al lugar de la lucha al día siguiente, y Koro quería estar bien descansado. «Voy por leña para hacer una buena fogata», dijo el padrecito. «Está bien, me ocuparé de la cena». Debe admitir que era agradable no pasar por todo aquello solo. El entusiasmo de Peter resultaba reconfortante. Fue a la parte de atrás del carromato a sacar una olla para hacer la cena, y que se va encontrando con su hija allá atrás. «¿Mertink? ¡Hola! ¿Pero qué haces tú aquí?». La hizo sacada. «Me metí cuando nadie veía. Tenía que estar contigo. Quiero pelear a tu lado». «Magnífico», te tocó la locura de la familia, como si no tuvieras bastante. «Encontré bastantes ramas. Hey, ¿no es el niño de Emma?». «De hecho es una niña, y te agradecería si pudiese llevarla de regreso con su madre». «Eso no, yo vine a ayudar». «¿De qué manera? ¿Como carnada?». «Seguro puedo usar el arco mejor que él». «Oye, sí, seguramente». «Merdin, escúchame». Se le puso serio. «Esto es demasiado peligroso incluso para mí. Me conmueve que quieras ayudar, pero solo vas a hacer una distracción. No podré dar el 100% contra el dragón si estoy pendiente de ti». La niña hizo un puchero, era obstinada como su madre, y no sería solo porque se lo pidiera. No había llegado a desarrollar ninguna autoridad sobre ella.
Bueno, igual ya es tarde para enviarte de vuelta. Pasarás la noche con nosotros y mañana veremos. Eso la tranquilizó. En la oscuridad de un bosque inglés, un dragón no es lo único a lo que se debe temer. Están los lobos salvajes y los proscritos osados. Se organizaron para montar guardia, de modo que Koro vigilase primero, y Peter, acostumbrado como cualquier monje a despabilarse a medianoche para rezar, lo hiciera después. Deberías ir a dormir. Martín no se le despegaba. No estoy cansada. Tu madre debe estar muy angustiada. ¿Qué tanto te dijo sobre mí? Me dijo que ustedes habían querido mucho, pero que la dejaste porque yo nací mujer. Con un demonio, Emma. Farfulló. ¿Es verdad? Es más complejo que eso, y no me importa que seas mujer. En realidad me sentiría más cómodo si dejaras de fingir lo contrario. Mamá y el abuelo siempre me dijeron que una mujer no es dueña de su vida. Siempre es la hija de alguien, la esposa de alguien o la madre de alguien. Solo los hombres pueden convertirse en lo que quieran. Es una estupidez. Yo lo entiendo. Deberías tener el derecho de hacer con tu vida lo que desees. Pero creo que tendría más mérito que lo intentases siendo honesta contigo misma y no con una mentira como escudo. ¿Entonces podría ser tu hija? Martín, no puedo reconocerte. Eso lastimaría mucho a Aryana. ¡Pero soy tu hija! Y es algo que nadie va a quitarte. Pero de mí no esperes oírlo en voz alta ni verlo escrito en un papel. De acuerdo, no puedes aceptarme, pero ¿me quieres al menos? Te quiero tanto como a cualquiera de mis hijos, dijo, plantando un beso en su frente. A medianoche despertó a Peter para reemplazarle, y se tomó una poción solo para lograr conciliar el sueño y amanecer despejado en la mañana. El sol brillaba fuerte, el verano se había tornado abrasador desde la llegada de la bestia, y era posible distinguir las escasas nubes blancas del cielo de aquellas negras producidas por las exhalaciones de fuego. Koro se levantó, comió algo, hizo estiramientos, no estaba asustado, le dominaba esa fuerte sensación de expectación antes de un importante encuentro. ¡No me voy a ir a ninguna parte! Martín seguía en sus 13. ¡Por favor! ¡Debo poder serte útil de algún modo! Y pensar que podría transportarte con tu madre en un parpadeo, pero debo guardar mis fuerzas. Yo voy a cuidarla, Dijo Peter, que apenas era más alto que ella. pero estaremos cerca si necesitas ayuda para escapar. No tengo más alternativas que aceptar la situación y usar los recursos de la forma más conveniente. Miró la esfera en su carromato. Pongámonos en marcha. Les explicaré mi plan de camino. La gran esfera de metal era un contenedor hueco donde pensaba meter el corazón del dragón. Si se hacía con este tendría control sobre la bestia, y si no le quedaba de otra podría matarlo. Supieron que estaba en el lugar correcto desde bastante antes. La vegetación había muerto en ese costado de la montaña, y todo el rastro de vida fue reemplazado por puñados de huesos destrozados. Se detuvieron. Koro sacó la esfera y la llevó rodando al último trecho antes de divisar la boca de la caverna. Quédense aquí. Hallaron unas rocas que les servirían de escondite. Esperen a que les llame. Señor, Martín se cuidaba de llamarle padre frente a Peter. Debes ser muy valiente ahora, te necesito enfocada. Sí, señor. Estarás bien. Si Dios te quiere vivo, te protegerá. Sé que me quiere vivo, afirmó, pero al apartarse agregó para sí. Lo que nunca supe si me quería entero. Con el escudo firme y espada en mano, se encaminó a la cueva. Salía humo, el dragón se encontraba allí. Esta debe ser la mayor locura que he hecho en la vida. Golpeó su escudo con la espada. ¡Dragón! ¡Atended mi llamado! En ese momento pasó zumbando por su cabeza un pensamiento que ojalá hubiese tenido antes. Él solo había tratado con dragones orientales, seres esbeltos, largos y etéreos, con los que se podía razonar a cierto nivel. En contrapartida, los dragones occidentales eran unos animalejos endemoniados, unas moles irracionales, especialistas en provocar caos y destrucción. ¿Pero qué rayos hago aquí jugando al caballero? Era tarde para retroceder, pues el dragón había aceptado su desafío, lanzándole una bola de fuego. Menos mal que toda su armadura especial era prueba de este. Detuvo el primer ataque con su escudo y recibió a la masiva bestia. Mucho me temo que no haya sitio para los dos en estas tierras, dijo, dando una vuelta a su espada. Y yo no me pienso marchar. Dios bendito, lo está haciendo. Efectivamente, lo estaba haciendo. Estaba peleando a muerte con un dragón. Si su padre le viera. Alcanzó a ver el brillo de sus dientes. ¡Ojos en el premio, Koro! ¡Concéntrate! El dragón tenía el alto de una torre y la envergadura de 3 casas. Un paso en falso y le haría puré. Si su padre le viera, se hubiera muerto del susto. O de la risa. Koro iba corriendo y saltando como conejo entre las patas de la bestia, evitando sus garras, evitando sus hocicos y el mortal revés de su cola, lanzando una estocada precisa a cada centímetro de piel que alcanzaba. No sabía si le estaba haciendo algún daño, pero sin duda lo estaba enfureciendo, y sabía que no podría sostener ese ritmo por mucho tiempo. Todo lo que necesitaba era una vista clara de su pecho, y mínimo 1 minuto para hacer su movimiento, pero el dragón no cooperaba. ¡Te tengo! Lanzó la espada y la clavó en su cuello. El dragón dio un potente bramido al tiempo que alzaba la cabeza. Hizo su escudo a un lado, y comenzó a hacer posturas de mano, pero antes de lograr terminar, la criatura batió sus poderosas alas y le hizo perder el equilibrio. La ventisca lo tiró al suelo. El dragón se elevaba, giraba sobre su eje. ¿Iba a huir? Sería lo menos malo, pero entonces se le aclaró la vista y se dio cuenta de que alguien le estaba lanzando flechas.
¡Mertin! ¡Vuelve aquí, lagarto cobarde! ¡Mertin, no! El dragón se precipitó sobre ellos. ¡Mertin! ¡Papá! Al ver lo que se les venía, Patrick empujó a Mertin y lo cubrió con su cuerpo. El dragón venía a aplastarles con todo su peso. De súbito, Koro apareció en medio del aire, a pocos metros de este. Tenía la vista que necesitaba y el tiempo imprescindible. Realizó las posturas, se cuadró y dejó que fuera el dragón quien llegara hasta él en su caída para introducir las manos en su ardiente pecho. ¡Retrocede!, gritó, apretando la brutal masa de energía que era su corazón. El dragón rugió y aleteó, echándose hacia atrás y posándose en el suelo. Ahora lo más difícil, haciendo estallar su aura, se dio fuerza para jalar del corazón hasta extraerlo. Era realmente grande, apenas podía cargarlo, pero no debía flaquear. Ahora el dragón estaba en sus manos. ¡Regresa a tu cubil!, ordenó. ¡Duerme hasta que te llame! Y la bestia obedeció. Se internó en la cueva. ¡Mertin! ¡Padre Peter! ¡El contenedor! Se lo llevaron y metió la luz flameante dentro de la esfera. Esta vibró por la presión, pero le aparecieron unos símbolos brillantes y se estabilizó. Ya estaba. Lo había hecho. Había enfrentado a su mayor pesadilla y se había coronado con un insuperable premio. Era dueño del corazón de un dragón. Suspiró y colapsó de agotamiento. Kaoru despertó en la cama de su casa y lo primero que vio fue a Rina. Se notaba que recién salía del bosque. Te ves terrible. Ella se rió. Estuve viviendo como un lobo el último par de semanas. ¿Qué querías? ¿Cómo llegué aquí? Peter y Mertin te trajeron y están contándole a todo el mundo lo que hiciste. ¿En serio pusiste el corazón del dragón en esa bola? El dragón se incorporó de un salto. Debo impedir que lo maten. ¡Apenitas! Porque sabiendo que el dragón estaba incapacitado, ya iba el conde con todas sus huestes a hacerle picadillo. Koro le emitió un cuento. Lo convenció de que si mataba al dragón, su corazón estallaría, borrando del mapa Inglaterra. Y si le hacían daño al corazón, la bestia despertaría. Lo más sensato era dejarle manejar a él la situación. Siento que eres un carcelero peor que ese monstruo, le dijo Harold. Era claro que le odiaba, pero al menos conmigo se puede tratar. Realizó una última visita a la caverna para sellarla, y luego volvió y puso la esfera a buen recaudo en la bóveda de piedra de, ya todos lo sabían, su futuro castillo. ¿Qué sigue?, le preguntó Rina. Nos preparamos para el futuro, observa. Le mostró varias placas de un verde metálico. Esas son escamas de un dragón vivo. Sabes, con una de casa hice la llave de tu collar. No es la especie exacta, pero es lo que más se le parece. Dices que cuando el dragón oscuro haya muerto y la maldición se haya roto, te liberaré. Kaoru. ¡Ay, Kaoru! Lo abrazó con fuerza. Desde ahora haré las cosas bien. No deseo provocar más daño. Ahora sí, no importaba que estuviera construyéndose un castillo, o que fuera brujo, o que ni siquiera fuera humano. Tenía un dragón bajo su control, y oficialmente podría hacer lo que se le antojara. Eso estuvo temblando a mucha gente por un buen rato, hasta que entendieron que Kaoru era más mundano de lo que parecía. No estaba allí en plan conquistador. No tenía tropas ni estaba exigiendo impuestos a base de amenazas. De hecho, el castillo era financiado ahora por su mercado local. Y lo más escandaloso que había hecho fue nombrar a una mujer, Emma, maestra constructora. El lugar, que llegó a ser conocido como Villa de Lontaine, fue creciendo y se llenó de tipos raros. Peter se había trasladado a la nueva parroquia del pueblo y se trajo sus canatos de flores eternas, con lo que también se trajo a los peregrinos del culto a la flor. De tierras remotas venían alquimistas y magos encubiertos, deseando absorber un poco del poder de Luni. Llegaban eruditos y matemáticos a gozar las riquezas de la biblioteca que había llenado con textos de medio mundo y, traídos por su gesta heroica, llegaron de todas partes de Inglaterra caballeros, cazafortunas y hombres de armas. Demostradme vuestro valor, vuestra habilidad y fiereza. El mejor entre vosotros tendrá el honor de entrenar a mi hijo. Galar tenía 14 años y desde los 10 se preparaba para ser caballero. Había completado la primera parte de su preparación con las tropas de su tío en Himbley y ahora regresaba a casa a asistir a un torneo que su padre organizara para conseguirle un mentor. «Te ves bien, Galar», le dijo una muchacha. «Mertin». Su media hermana había cambiado muchísimo en esos años. Ya no fingía ser un hombre, y con eso saltó a la vista que tenía los encantos de su madre. Era muy hermosa, pero también era una marimacho con la bendición de Koro para hacer lo que le diera la gana. Vestía con una cruza de vestido y ropa de montañés, y llevaba al cinto un cuchillo estremecedoramente largo y el martillo de madera de su abuelo. Como Galar deseaba ser caballero, pero debía resignarse a entrenar por su cuenta y optar por el menos galardonado título de hombre, mujer de armas. Tú también luces bien. Voy a participar en el torneo, ¿sabías? ¿Acaso quieres ser mi mentor? Quiero ver a cuántos hombres puedo derribar. Dudo que mi padre esté de acuerdo. Bueno, solo estaré en el calentamiento, pero por algo se inicia. Ambos se rieron. Sabían que estaban emparentados y tenían una fuerte relación. Cuando Galar regresaba a vacacionar, pasaban mucho tiempo juntos y la quería tanto como su otra hermana, Tilly, que allí venía en compañía de su madre. ¡Hermano! La pequeña era algo anónima, pero era muy expresiva. ¡Te extrañamos mucho! Y yo a ustedes. Las abrazó y besó a ambas. ¿Dónde está mi padre? Viendo los últimos detalles del torneo, dijo Aryana. Mi niño, cada vez estás más apuesto. ¿Qué cuentan mis hermanos? Traigo cartas de su parte.
Veré si el señor necesita ayuda, dijo Mertin. Con vuestro permiso, señora. La única que seguía sin saber que Mertin era hija de Kouro era Aryana. Como que todos se habían puesto de acuerdo y dicho, pobrecita ella, tan inocente, y le guardaban lo que era un secreto a voces. Aryana por su parte tenía opiniones encontradas sobre la joven. Su espíritu libre le provocaba envidia y desconfiaba de su amistad con Galar, pero siempre había sido respetuosa, y Kouro había dicho alguna vez que confiaría su vida a ella. ¿Cómo va el castillo?, preguntó su hijo, distrayendo sus pensamientos. Emma había batallado mucho por conseguir el respeto del gremio de artesanos, y los resultados alababan su victoria. La estructura era la cosa más colosal y hermosa que cualquiera hubiera visto. Muchos puntos aún no tenían techo, pues los complejos arcos cubiertos de tejas eran dejados al último. Un par de torres al final estaban a medio hacer, y algunos muros habían tenido que ser rehechos ante la simple imposibilidad de poner una ventana corrediza en un muro de piedra. Pero se trabajaba a buen ritmo, y en 3 o 4 años más la magnánima obra quedaría terminada. La villa de Lontaine estaba caldeadísima con el asunto del torneo. Después de pasar a saludar a Ruina, fueron al llano, que se preparaba para tal propósito. Como hemos dicho, se había juntado una amplia gama de guerreros para la competencia, y quizás convenga hacer unos arrentices para aclarar las diferencias entre estos. Los cazarrecompensas no pasaban de ser montaraces con más fuerza bruta que otra cosa. Elegían sus trabajos e iban allá donde hubiera bronca. Los hombres de armas eran miembros de la pequeña nobleza. Defendían con fiereza sus tierras y a veces se colocaban a las órdenes de algún señor. Y los caballeros eran la élite. Hasta el más novato tenía al menos 10 años de experiencia en batalla y servían a los más importantes condes y duques. De los allí presentes había inclusive algunos caballeros del rey que abandonaron por aquella oportunidad. Padre, Galar se puso a su lado. Todos parecen guerreros formidables. Uno de ellos te convertirá en el héroe que vencerá al dragón oscuro. Sí, quisiera leer tu mente también y saber en qué piensas. ¿Algo te preocupa? No, estoy preparado para cumplir con mi destino y deshacer el tuyo. Miraba a los contendientes. Podríamos sacar algunos enseguida. Esperaba que lo sugirieses. Sin dar mayores explicaciones, expulsó como a 15 que, según Galar, estaban allí con bajas intenciones o no eran tan nobles como insinuaban. Eso redujo el grupo a 17, incluyendo a Mertin, que seguía por allí sin que los demás participantes sospecharan el porqué. Un gigantón llamado Hugh Mage con una masa pavorosa que no dejaba de hacerle ojitos a la muchacha, y el mayor del grupo, un viejo caballero llamado Javert, un tipo de lo más educado, a quien todos sus padres respetaban, y que fue el único que quedó de los excaballeros del rey. Que dé comienzo el calentamiento. El calentamiento consistía en ejercicios, estiramientos y un duelo todos contra todos a mano limpia. Galar seguía los pensamientos de los participantes y vio a Hood acercarse a Mertin. Como todos los demás le había visto ejercitarse, pero seguía sin entender que estaba allí como parte del juego, e iba en plan de llamar su atención galantemente y sacarle de allí antes de que fueran a herirla por accidente. Le ofreció su mano, Mertin la tomó, y entonces lo hizo tirado con una llave, revelando dos cosas, que estaba participando y que Kouro, en compensación por no poder reconocerla en público, le había enseñado artes marciales. ¿Quién sigue?, gritó, mientras le aplaudían. Puntos al honor inglés. El único que se levantó para recoger el reto fue Hood, y fue por puro orgullo herido. Intentó agarrarla, pero Mertin era mucho más pequeña y ágil, y se le escapaba con facilidad. El feroz guerrero estaba rojo de coraje al oír cómo se reían de él, y bufaba como un buey enfurecido. De pronto pescó la falda de la chica y la tiró al suelo. Ahora sí, iba a darle una buena patada cuando algo le detuvo la pierna. Miró hacia atrás, era Sir Javert, que ya había tumbado a varios y llegaba al rescate. Lo derribó torciéndole dolorosamente el pie y luego ofreció su mano a Mertin. Ella le miró con gesto orgulloso. Mi respeto, señorita, le dijo, es muy fuerte. Gracias, no pudo enfadarse con él y dejó que le ayudara a levantarse. También usted, caballero. Menos mal, Galar había estado al borde de su asiento, preocupado por su media hermana. Ese Javert es un noble caballero, ¿no te parece, padre? Lo es. Kouro observaba impávido, como un joyero que examina diamantes. Con el calentamiento se sacó a 5 más del juego, incluyendo a Hood, que se fue cojeando y rezongando, y Mertin, que no tenía permiso de participar realmente, de manera que quedaron 12, y el público pudo gozar de un nuevo tipo de entretenimiento, un torneo de lucha. En Inglaterra lo usual son las justas, pero Kouro no veía el sentido ni la justicia en dos tipos embistiéndose a caballo con aquellas lanzas de cuarta, no. De a dos irían al campo y se enfrentarían, pero en honor al lugar serían combates armados, más no a muerte. Vería quien se rindiera o quedase incapacitado. Así se iría eliminando hasta quedar un solo ganador. ¿Permiso? ¿Permiso? Mertin se abrió paso para ir a sentarse junto a Galar. Lo hiciste muy bien. Apuesto que te puedo dar una paliza cualquier día. Seguro que sí. ¡Usted puede, Sir Javert! Los combates dieron inicio, y en la primera ronda Javert derrotó a un hombre de armas e hizo rendirse a un rudo cazarrecompensas. Sin duda era el favorito, su habilidad era tremenda y mostraba un gran espíritu, de una fuerte aura blanca de amor. A Kouro lo que le preocupaba era su edad. 72 era bastante para la época, y Galar le necesitaría al menos hasta cumplir 20 años, la edad que le calculó en su sueño. Los combates se sucedieron a lo largo del día, hasta que solo quedaron dos, Sir Javert y Sir Bernard, otro caballero que había causado terror por su puntería con la espada.
La final tendrá lugar mañana, anunció Kouro. Descansad, bravos caballeros. Soy lo mejor que esta tierra puede dar. Vamos a felicitar a Sir Javert Galar. Espérenme. Tilly le siguió. El viejo guerrero estaba reponiendo sus fuerzas con un vaso de cerveza y un bizcocho. Más tarde iba a buscar dónde pasar la noche, y Mertin, como robándole el don a su hermano, lo invitó a quedarse en casa de su madre. Por cierto que en medio de sus dos hermanas, Galar no podía oír ni a alguien pensando en voz alta, y deseaba saber más del caballero. Nos han dicho que servíais al rey. En efecto, joven, serví al rey actual y al padre de este. Luché al lado de ambos contra los bárbaros de ultramar. ¿Ellos le hicieron esas cicatrices?, preguntó Tilly. Sí, niña mía, muchos oficios te marcan, y yo quise uno cuyas señas pudiese ver con orgullo. ¿Por qué decidió ser caballero?, preguntó Mertin. Por amor a una dama fuera de mi alcance, dijo, sonriendo con nostalgia. Juré vivir para protegerla, pero su tiempo llegó y el señor se la llevó de mi lado. ¡Qué triste!, exclamó Tilly. Ahora busco a quien legar mis conocimientos antes de partir a reunirme con ella en el cielo. Sería un gran honor aprender de vos. También queda ver si yo quiero enseñarte, dijo de pronto, algo taimado. Decidme, ¿por qué deseáis convertirte en caballero? Nadie le había hecho esa pregunta antes, y él mismo le evitaba porque era como dudar de su destino. Confrontado por la severa mirada de Sir Javert, decidió ser honesto. Un gran mal amenaza a mi familia y a todos cuanto amo. Haré lo que esté en mi poder para protegerles. Javert cerró los ojos y asintió en silencio, aprobando la respuesta. Joven, esfuérzate y serás un gran caballero. Así lo haré, señor. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en la siguiente parte.